La clase de hoy día está dividida en dos. La primera parte, voy a tratar de hacerla en 40 minutos, después hacemos un break y después la segunda parte en 30. ¿Ya? Algo bastante, digamos, rápido. Entonces, vamos a hablar sobre carga de la prueba hoy día, un tema muy importante, que no solamente se aplica para el tema del proceso civil, ¿cierto? También en Indecopi, por ejemplo, como nuestro decano bien sabe, temas de arbitraje también, por ejemplo, es por el hecho de que la carga de la prueba es una institución procesal. Entonces, evidentemente, eso se aplica no solamente para el proceso judicial en el ámbito civil, sino en general. Ahora vamos a hablar un poco más concretamente, o sea, ya con el desenvolver de la exposición, vamos a hablar más sobre temas de proceso civil, más concretamente, ¿sí? Porque ese es el interés. Entonces, esta clase, o en realidad todo lo que voy a hablar hoy día, todo lo que vamos a conversar, podemos hablar primero de una concepción clásica de la carga de la prueba, ¿cierto? ¿Ya ven? Con pulmones gorditos es mucho mejor, ¿ya ven? Me siento más libre. Y en fin, que tiene varias divisiones aquí, ahorita lo voy a hacer. Y la segunda parte, después del break, vamos a conversar vamos a enfrentar críticamente esta concepción, o sea, van a ser críticas, que a su vez van a desembocar en si es que es importante, si es que es útil o no, hablar de un deber de prueba. Un deber de prueba. O sea, un deber de probar. ¿Cómo es un deber de probar? ¿Estoy obligado a probar? Vamos a ver si es que eso funciona o no funciona. Muy bien. Entonces, un poco para dividir la clase y para que sea más analítico, lo más analítico posible, esta primera parte vamos a ver 4 cosas. ¿Sí? Vemos aquí un tema de definición, finalidad, 1.2, finalidad, dimensiones y 4 formas de distribución, o sea, distribución. ¿De qué? De la carga de la prueba. Concepción clásica, ¿por qué? Porque es lo que sustenta la doctrina dominante, ya desde hace tiempo inclusive. Hay algunas mejoras, algunos perfeccionamientos, pero en general se mantiene, o sea, es posible hablar de una teoría de la carga de la prueba que viene ya desde hace tiempo, ¿cierto? Muy bien, entonces, para un poco entender esta teoría, lo que se suele hablar, no tanto en el Perú, porque no recuerdo que se haya escrito algo bueno en el Perú sobre carga de la prueba, o sea, que al menos un texto que uno puede entender lo que es, algunas cosas de repente, sobre todo cuando se habla de carga de la prueba dinámica, seguramente han escuchado hablar de eso. Bueno, no hay mucha rigurosidad, entonces hay que acudir a textos extranjeros. Muy bien, entonces básicamente voy a trabajar con textos extranjeros aquí, ¿cierto? Entonces, para hablar de definición, finalidad, dimensiones y distribución. Sería, por tanto, una clase sobre lo que significa, la forma como se entiende la carga de la prueba hoy, principalmente en el proceso civil, principalmente. ¿Quedó claro? Comenzamos. Aquí viene un tema importante. No se puede comenzar si es que no se hace esta pregunta. ¿Qué significa carga? O mejor, ¿a qué ámbito del derecho pertenece la definición carga, el concepto carga? ¿Alguien tiene una idea? Carga. Olvídense de carga de la prueba. Estamos dando un paso atrás. Carga. ¿A qué ámbito del derecho pertenece ese concepto? ¿Alguna idea? ¿Han llegado obligaciones o no? Entonces, ¿por qué no me responden? ¿A qué ámbito del derecho pertenece el término carga? Mejor, ¿a qué ámbito del derecho pertenece el término deber, estado de sujeción, derecho subjetivo? ¿Al derecho civil?
a la teoría del derecho, a la teoría del derecho. Claro, otra cosa es que los civilistas se expongan. Bueno, pero eso no quiere decir que sea civil, un concepto civil. Es un concepto de teoría del derecho. Bien, algunas definiciones van a poder encontrar en algunos textos que dicen, ¿qué es carga? La carga es el imperativo de conducta en beneficio propio. Así es como se suele definir carga. Y eso se contrapone a la definición de deber, que sería un imperativo de conducta en beneficio ajeno. Correcto. Correcto. Como por ejemplo la prestación, ¿cierto? Hasta donde tengo entendido, yo no soy civilista, pero hasta donde tengo entendido la prestación es un tipo de deber jurídico, ¿cierto? O sea, una situación jurídica de desventaja destinada a satisfacer el interés del acreedor, o sea, de otro. Bien, bueno, carga, en ese sentido, dice alguna doctrina que es el imperativo de conducta en beneficio propio. O sea, yo hago para beneficiarme a mí mismo, no para beneficiar a otro. Sin embargo, esta definición no es tan correcta. O mejor, es posible elaborar una definición un poco más compleja, que nos permite entender mejor qué significa una carga. Ojo, no estamos hablando todavía de carga de la prueba, estamos más atacando el tema de la definición, porque esa definición, la definición que adoptemos, nos va a llevar a entender lo que significaría carga de la prueba. Muy bien, ¿qué significa carga? En primer lugar, el tema de la definición es importante. ¿Eh? ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, imagínense que viene un extraterrestre y les dice, ¿cuál es tu nombre? Liliana. Liliana. Es un caso hipotético. ¿Eh? Viene un extraterrestre y le dice a Liliana, Liliana, ¿podrías por favor definirme lo que es un perro? Y Liliana, claro, es un caso, Liliana evidentemente no va a decir eso, pero es por poner un ejemplo. Liliana va a decir, un perro es un animal doméstico de 4 patas. Entonces el extraterrestre, muy interesado, le dice, espérame un ratito. Se va y regresa con un gato. Ahí está, mira, un perro. Entonces Liliana dice, no, pero eso no es un perro, eso es un gato. Pero ¿esto no es un animal doméstico de 4 patas? Sí, bueno, entonces es un perro. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema es la definición. Porque mi gato no es un perro. Mi gato es un gato, no es un perro. Entonces, faltó algo más. Esa es la importancia de la definición. Definir algo, en otras palabras, se trata de decir lo que no es. O sea, si yo defino perro, es para, evidentemente, excluir un gato, para excluir un ornitorrinco, por ejemplo. Entonces, al hacer estas definiciones, en el campo, digamos, que nos interesa, en el campo jurídico, precisamente, nosotros estamos preocupados con, digamos, tener una rigurosidad tal que nos permita trabajar con los conceptos. Carga no es deber, carga no es estado de sujeción, carga no es, por ejemplo, derecho subjetivo. No, son categorías diferentes. Entonces, el hecho de ser lo más precisos conceptualmente hace de que eso tenga un impacto drástico en la práctica. Por eso teoría y práctica no están tan divorciados en realidad. Es importante, digamos, trabajar con categorías dogmáticas porque eso va a facilitar nuestro conocimiento práctico, la aplicación práctica. Y miren de qué manera va a impactar el hecho de concebir carga como lo vamos a entender ahora. Cuando alguien se pregunta ¿qué es carga? Tenemos que partir por un concepto básico. ¿Cuál? Acá voy a desmembrar la definición. Carga. ¿Qué es carga? Bueno, en primer lugar tenemos que carga es una situación jurídica subjetiva. Ya, comenzamos bien. Situación jurídica subjetiva. Bacán. ¿Nos quedamos ahí? No, porque el deber también es una situación jurídica subjetiva. El derecho subjetivo también es una situación jurídica subjetiva. El estado de sujeción también es. Entonces, falta algo más. Es una situación jurídica de ventaja activa. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Falta justamente la diferenciación. O sea, la diferenciación entre carga y lo demás. ¿Qué cosa? Que la realización, o sea, el cumplimiento de esta situación jurídica subjetiva depende del titular de la situación. O sea, no depende de otra persona, depende del titular.
O sea, realización depende de quién, del titular. Del titular de la situación jurídica subjetiva, no de otra persona, del titular. Lo cual lleva a un beneficio. ¿Para quién? Para el titular. Con un ejemplo lo vamos a entender bien, porque esto puede ser muy abstracto. De hecho lo es. Trabajar con dogmática, de hecho que es algo abstracto. A ver, ustedes, al menos en Lima yo veo esto con bastante frecuencia. Estos banners gigantes que están entre poste y poste, que dicen, tiene hasta el 31 de octubre para tener un descuento en el pago de arbitrios. No sé si hay en Huancayo también eso. O sea, aquel que paga sus arbitrios hasta el 31 de octubre tiene un descuento. ¿Por qué? Porque si es que yo pago mis arbitrios antes del 31, yo voy a tener un beneficio. ¿Cuál? El descuento. Si no lo hago, entonces no voy a tener ese beneficio. Estamos hablando, por tanto, de una situación jurídica subjetiva activa, solamente depende de mí, y solamente depende de mí para obtener este beneficio. O sea, la realización de la carga repercute directamente en el beneficio. O sea, yo pago los arbitrios el 30 y tengo descuento, punto. Es así. No depende de nada para que ocurra ese beneficio. Solamente de mi conducta. ¿Queda claro? Eso es un punto muy importante. Eso es un punto muy importante. Porque el deber, por ejemplo, el beneficio no es para mí. El beneficio es para otro. Entonces, ahí viene el punto. El tema de los arbitrios, por ejemplo, es un tema clave, ¿cierto? Yo pago mis arbitrios antes del 31, entonces me acojo al beneficio. Yo voy a tener un beneficio. Muy bien, genial. Eso es carga. Ahora, este beneficio, que depende directamente, ojo, subrayo, directamente de la realización de la situación llamada carga, lo pasamos al proceso. Entonces, yo pregunto, ¿qué tipos de carga tenemos en el proceso? O sea, situaciones que yo la cumplo, inmediatamente tiene un beneficio para mí, directo. ¿Qué cargas hay en el proceso? ¿Qué cargas habría en el proceso? No me digan la carga de la prueba, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué cargas habría en el proceso? Yo les digo una, carga de apelar o de recurrir, por ejemplo. Es una situación que únicamente depende de mí. Yo estoy agraviado con una resolución, entonces yo voy a decidir si es que la ataco o no la ataco, si es que la impugno o no la impugno. Impugnarla me va a dar un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Bueno, el beneficio no va a ser que me den la razón. O sea, el juez superior no me va a dar la razón por el solo hecho de yo presentar un recurso. No. ¿Cuál va a ser el beneficio? El beneficio va a ser de que mi recurso sea conocido por el juez revisor, siempre y cuando cumpla los requisitos de admisibilidad, etc., ¿no? Entonces, ese es el beneficio. El beneficio sería de que yo tenga una posibilidad de que el juez superior, el revisor, pueda pronunciarse sobre mi recurso, de una u otra manera. Muy bien, eso sería la carga de recurrir. ¿Qué otra carga hay? Carga, por ejemplo, de comparecer al proceso. Es una carga. Es una carga. No es un deber. Nadie me va a obligar. Ese es el punto. Carga no es obligación. Nadie me va a obligar a yo presentar un recurso de apelación. Nadie. Nadie puede. La carga la carga denota una esfera de libertad en el sujeto. Ese es el punto. O yo pago mis arbitrios el 31 o los pago después. Es mi roche, mi problema es. Si yo quiero cogerme el beneficio, me acojo. Si no, no. Muy bien. Entonces, visto el tema de la carga de comparecer al proceso, yo, demandado, me notifican con una demanda. Si yo quiero, participo. Si no quiero, rebelde. Y yo me atengo a las consecuencias. Entonces, ¿cuál sería el beneficio si es que yo comparezco al proceso? Puedo, por ejemplo, ofrecer pruebas, entre otras cosas. Si es que no lo hago, allá no. Entonces, vean bien cómo se estructura, ¿cierto? ¿Qué otra carga más hay? Ya del demandante, carga de alegar hechos. Si es que yo alego, por ejemplo, el hecho 1 y 2, bueno, entonces esos hechos van a formar parte de la futura decisión. Y si es que yo no alego el hecho 3, entonces no va a formar parte. Entonces, es una carga que yo tengo también, de alegar. El beneficio va a ser precisamente de que ese hecho
sea ulteriormente analizado por el juez. Entonces, ese sería el beneficio, si es posible hablar así. Entonces, dense cuenta de cómo es que funciona la carga. Es una esfera de libertad que tiene la parte. Una esfera de libertad que, mediante un comportamiento, obtienes un beneficio. Carga sin beneficio no se entiende. Si es que esto no existe, entonces la carga no tiene sentido. Porque precisamente la carga está para que yo tenga el beneficio, si es que yo quiero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Eso es carga. Es una situación jurídica subjetiva, activa, en donde la realización hecha por el titular conlleva un beneficio para el titular. Eso es carga. Eso es carga en teoría del derecho. Hay varios autores que hablan sobre esto. Entonces, esa definición de carga tiene sentido en el proceso, en estos aspectos que les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sería en este modelo, porque estamos partiendo de una premisa, qué es lo que sería la carga de la prueba en este esquema? ¿Cómo funcionaría la carga de la prueba? A ver, si es que ustedes me han entendido el esquema, entonces deberían decirme cómo es que funciona la carga de la prueba, o cómo es que en teoría debería funcionar. ¿Cómo funcionaría la carga de la prueba? Entonces, ¿alguna idea o no? La carga de la prueba debería definirse de la siguiente manera. Es una situación jurídica subjetiva procesal, ¿no? Porque ahora estamos en el ámbito de un proceso, que el titular debe cumplir, o cumpliría, realiza, para ganar el proceso. Eso sería la carga de la prueba en este esquema. Esquema que, como les comenté, tiene sustento en la teoría del derecho. Entonces, la teoría del derecho dice, oye, esto es carga. Ah, ya. Entonces, si nosotros pasamos a trabajar con la carga de la prueba, entonces, bien, la carga de la prueba es una situación jurídica subjetiva procesal en donde el beneficio es ganar el proceso. Claro, yo cumplo con mi carga de probar y yo gano el proceso. Eso es así como debería funcionar. Sin embargo, ¿será que realmente es así? O sea, aquel que cumple su carga siempre gana y por tanto aquel que no la cumple siempre pierde. ¿Qué les parece? A ver, alguien que me dio un caso en donde alguien que no cumple su carga de la prueba puede ganar. Bueno, ya tenemos que el beneficio, por ejemplo, es ganar el proceso. La carga sería, ¿qué cosa? Bueno, la carga sería producir las pruebas que te corresponden. El Código Procesal Civil, por ejemplo, dice, en el 196, dice de que quien alega hechos debe probarlos. Es una definición que debería ser un poco complementada. En realidad es el demandante. ¿Cuál es la carga del demandante? ¿Qué es lo que tiene que hacer el demandante? El demandante tiene que probar los hechos que alega, que son hechos que se definen como hechos constitutivos. O sea, si es que el demandante dice, yo quiero, señor juez, de que usted vote a este sujeto porque yo soy el propietario, ¿qué es lo que tiene que probar el demandante? Fuerte. Exactamente, que efectivamente es el propietario. Ahora, imaginemos de que el demandado dice, yo soy poseedor por más de 10 años, tú ya no eres propietario. Ahora, se produjo el usucapión. Bueno, ¿qué es lo que tiene que probar ese demandado? Que va a reconvenir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que probar? Que él es el propietario. Muy bien, pero sin embargo, en este ejemplo, el demandante prueba hechos constitutivos y el demandado al reconvenir también prueba hechos constitutivos. Yo digo, existe un contrato y mi demandado, Dante, no lo ha cumplido. Por tanto, yo quiero, señor juez, de que ordene el pago en forma específica, ¿no? El cumplimiento de la obligación en forma específica. Dante contesta diciendo, ya cumplí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que probar de que el contrato existe, de que la obligación existe. ¿Qué es lo que tiene que probar Dante? Que ya hubo pago, que ya hubo cumplimiento. O sea, yo estoy probando hechos constitutivos de mi derecho y Dante estaría probando, ¿qué cosa? Hechos extintivos, o sea, que mi derecho ya no existe más,
yo ya no tengo más derecho de crédito porque ya fue satisfecho. O inclusive Dante podría alegar, no, tu derecho ya prescribió. Bueno, eso encaja en lo que la doctrina llama de hechos impeditivos. O sea, yo no puedo ejercer mi derecho porque ya prescribió. Muy bien. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué eso es lo que tiene? ¿De qué tiene que ver esta distribución de las cargas entre demandante y demandado? ¿Qué es lo que tiene que ver con eso? Justamente aquí viene el punto. Aquí viene el punto. En ese esquema, si es que yo no pruebo que mi contrato, que mi obligación existe, entonces yo tengo que perder. No hay más. Claro, pues, porque si es que yo no pruebo, yo tengo que perder, no hay otra. Entonces yo tengo la carga de probar, y si es que no lo hago, voy a perder. Y si es que Dante no prueba el pago, entonces él tiene que perder. ¿Correcto? Entonces, así es como está estructurado de una forma, digamos, preliminar. Si yo no pruebo lo que tengo que probar, tengo que perder. Si es que Dante no prueba lo que él tiene que probar, entonces tiene que perder. Aquí viene un punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el rebelde? El rebelde, ¿qué pasa con la carga de la prueba del rebelde? ¿Él cumplió o no cumplió con su carga de la prueba? No, porque ni siquiera intervino en el proceso. Pero la pregunta es, ¿el rebelde puede ganar? ¿Puede ganar un proceso el rebelde? Puede ganar. Entonces, ¿cómo es eso de que si tú pruebas ganas, si no pruebas no ganas? Si es que el rebelde no prueba y gana. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es así entonces? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Porque estamos todos claros, ¿no? El rebelde puede ganar un proceso, ¿cierto? Sí, porque la rebeldía lo que genera es una presunción relativa de verdad, solo relativa. Por más incorrecto que suene, no es exactamente una... Uy, está bien, no es exactamente una presunción de verdad, ¿no? Pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será entonces de que esa carga de la prueba no es... Mejor, ¿no? ¿Será que esa carga de la prueba es exactamente una carga? ¿No será otra cosa de repente? Porque, ojo, si es que la carga funciona con que yo cumplo y me beneficio, entonces si es que yo no cumplo, no me voy a beneficiar. Si es que yo no pago mis arbitrios antes del 31, yo no voy a tener descuento. Punto. Así de simple, así funciona. Es así. Sin embargo, la carga de la prueba es algo bien curioso, al punto tal de que si es que yo no pruebo, si es que yo no cumplo con mi carga, puedo ganar. Entonces es como si, por ejemplo, pasa el 31 de octubre, yo no pagué, pago el 15 de noviembre y me dan un descuento. ¿Cómo es que puede funcionar? ¿No se supone de que era hasta antes del 31? Y más. Yo inclusive podría cumplir con mi carga de la prueba, yo demandante, y aún así perder el proceso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es así entonces? Entonces hay un problema, ¿cierto? O sea, esta carga de la prueba no es, por ejemplo, como la carga de recurrir, en donde si es que yo presento mi recurso, entonces el juez revisor va a conocerlo, independientemente de cómo decida. Entonces, esto fue advertido por la doctrina. Ah, bueno, entonces, esta carga de la prueba es una carga impropia, dijeron. Es una carga impropia, o sea, es una carga que no funciona exactamente como todas las cargas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos sobre la definición? La importante definición. Si es que uno dice que la carga impropia no es exactamente una carga, entonces ahí hay un problemita. Porque hablar de carga impropia es, por ejemplo, como decir que un cuchillo es, miren, resalto la palabra es una cuchara que sirve para amasar y moler pan. Uno se queda pensando, ¿no? ¿Cómo así un cuchillo es una cuchara? ¿No es un cuchillo? Bueno, es exactamente eso lo que está pasando. Bueno, la carga no es exactamente una carga. Es algo que parece carga, pero no es. Bueno, entonces no es una carga, pues. O sea, ustedes dicen, bueno, pero no es una carga entonces. Esto se viene repitiendo por años. No, es carga impropia. Entonces, ahí tenemos un problema de definición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, lo que he hecho aquí es definir carga desde un punto de vista de teoría del derecho y más o menos exponer el problema que existe con la carga de la prueba.
¿Entienden? Muy bien. Entonces, pasamos aquí. ¿Algunas preguntas aquí? ¿Quedó claro por qué la carga de la prueba no es una carga? Si es que partimos de la premisa de teoría del derecho. ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya estamos comenzando a tener problemas aquí. El punto aquí es, ¿para qué sirve eso que nosotros llamamos de carga de la prueba? Y ahora voy a comenzar a hablar de carga de la prueba con comillas, porque sabemos que no es una carga, al menos si es que ustedes están más o menos de acuerdo con lo que estamos exponiendo, con lo que estamos conversando. Entonces la carga de la prueba no es una carga. Entonces vamos a hablar de carga de la prueba en comillas, entre comillas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la carga de la prueba? ¿Cuál es la finalidad de la carga de la prueba? ¿Qué es lo que hace la carga de la prueba, en otras palabras? O sea, ¿para qué existe eso en tantos ordenamientos, en el peruano, etcétera? ¿Para qué sirve? Entonces, aquí viene juntamente, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la carga de la prueba? Esto va a estar conectado con las dimensiones, pero rápidamente. ¿Para qué sirve la carga de la prueba? Lo que la carga de la prueba, mis amigos, hace es lo siguiente. Disculpen por la extensión, pero esto es el sentido de la carga de la prueba. De la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué hace esa carga de la prueba? Esa figura llamada carga de la prueba. Distribuye el riesgo de la falta de esclarecimiento de las alegaciones de hecho. Complicado, ¿no? Sí. Voy a explicarlo rápido. Se da la audiencia de pruebas, ¿sí? Y después el juez, en la audiencia de pruebas se va a dar la actuación, ¿no?, de los medios probatorios. Y después de la actuación, lo que viene es la valoración. El juez valora. Valoración. Después de la valoración, con toda la complejidad que significa, en fin, el tema de las inferencias probatorias, hipótesis y todo eso, que es un tema muy complicado, después de la valoración, el juez podría llegar a la conclusión de que el hecho 1 no está probado. Podría llegar a la conclusión. Claro, también puede llegar a la conclusión de que el hecho 1 está probado, por tanto, etc. Pero puede llegar a la conclusión de que el hecho 1 no está probado. Entonces, aquí viene el punto. ¿Dónde viene la carga de la prueba aquí? La carga de la prueba viene en lo siguiente. Una vez de que el juez concluye de que el hecho 1 no está probado, a continuación se pregunta. ¿Quién tenía que probarlo? ¿El demandante o el demandado? ¿Quién tenía que probar? ¿El demandante o el demandado? Y justamente ahí viene el punto, la importancia de saber qué es lo que tiene que probar cada uno. Demandante, hechos constitutivos. Demandado, hechos extintivos, impeditivos o modificativos del derecho. O sea, en otras palabras, hechos, tiene que probar aquellos hechos que se dirijan a cuestionar los hechos alegados por el demandante. Por regla general, el demandante tiene que probar hechos constitutivos. Esto no está en el CPC, pero está implícito, ¿no? Así es como funciona. Este tiene que probar estos hechos y el demandado tiene que probar estos hechos. Muy bien, entonces, cuando el juez, después de la audiencia de pruebas, se actúan los medios de prueba, se valoran los medios de prueba, llega a la conclusión, oye, el hecho 1 no está probado. Y ahí viene, ¿quién tenía que probar ese hecho? El juez podría también decir, este hecho, ¿qué tipo de hecho es? ¿Es un hecho extintivo? ¿Es un hecho constitutivo? Imaginemos que es un hecho constitutivo. Entonces, si es que es un hecho constitutivo, ojo, la premisa para hacer esta pregunta es de que el juez dice, no está probado. O sea, no está probado de que es propietario, de que el demandante es propietario. No está probado. O sea, el juez dice, no sé. Bueno, ¿quién? ¿A quién le correspondía probar la propiedad? Por tanto, ¿quién pierde? Eso es, exactamente. La carga de la prueba
distribuye el riesgo de la falta de esclarecimiento, o sea, de la no prueba de las alegaciones de hecho. ¿Quién? ¿Quién tenía que haber probado? Él. Ah, ya, perdiste. ¿Pero por qué, señor juez? Si usted si usted acaba de decir que no está probado, o sea, usted no sabe. Esas son reglas del sistema, tú tenías que haberlo hecho. Claro, para eso evidentemente él tiene que fundamentar, justificar por qué no está aprobado, ¿no? Obvio, ¿no? Evidente. Entonces, quiero que me digan si es que esto está claro, porque es muy importante que ustedes sepan dónde es que interviene, dónde es que aparece la carga de la prueba. ¿Está claro o no? ¿Está claro dónde aparece? Aparece aquí, al final de todo, después de la valoración inclusive, cuando el juez dice, este hecho no está probado. ¿Y a quién le correspondía probarlo? Al demandante. Demandante, perdiste. Porque las reglas del sistema son así. Tú tenías que haber probado para ganar. Pero como no probaste, perdiste. Entonces, eso es. Aquí es donde entra la carga de la prueba. La carga de la prueba, ¿no? Es una decisión que tiene que tomarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que no existiese esta figura llamada carga de la prueba? Entonces el juez dice, no voy a resolver porque no sé si eres propietario o no. Entonces, en fin, nos quedamos así sin resolver el conflicto. Eso no se puede. Tiene que resolver. Y como tiene que resolver, entonces, esta carga de la prueba, y esto sí anótenlo, no voy a escribirlo, esto sí anótenlo, la carga de la prueba viene a ser, ¿qué cosa? Un mecanismo de desempate. O sea, no sé quién gana. Bueno, hay criterios que me dicen quién va a ganar. Ah, ya, ahí sí. La carga de la prueba es exactamente eso. Es el criterio que le dice al juez quién tiene que ganar y quién tiene que perder ante un empate, ante una falta de esclarecimiento. Un mecanismo de desempate. Eso es, para eso sirve la carga de la prueba. O sea, es en otras palabras una figura de cierre del sistema. Tú tienes que decidir quién gana y quién pierde. Bueno, para eso tienes la carga de la prueba. Para decidir quién gana y quién pierde, para saber. Entonces, precisamente esa es la finalidad. Precisamente esa es la finalidad. Vimos, por ejemplo, de que el juez no debería, y eso es bien importante, y eso es una aplicación del Código Procesal Penal al Código Procesal Civil que pienso que es sustentable, pienso que se podría hacer, de que el juez, por ejemplo, no tiene que sustituir la actividad de las partes. Entonces, si es que, por ejemplo, él dice, oye, esto tenía que haberlo probado él. Entonces, si es que él dice eso, si es que él concluye así, bueno, tiene que perder. Entonces, tú dices, no, pero ¿podría también usar la prueba de oficio? Justamente ahí viene el punto. O sea, para hacer uso de ese mecanismo que yo pienso de que es excepcional, por la cantidad de requisitos que tiene, tú tienes que decir, eso casi nadie lo hace, casi ningún juez lo hace, ¿eh? Tiene que decir, bueno, la prueba de oficio en nuestro sistema, en la justicia civil, tiene que obedecer al criterio 1, 2, 3, 4. Voy a analizar. 1 cumple, 2 cumple, 3 cumple, no, 4 no cumplió, no la voy a usar entonces. Tiene que ser así. Justamente porque vimos, Halley, ayer, de que la prueba de oficio no es una facultad discrecional, no es. O sea, el juez o la usa o no la usa. Es un deber de él usarla siempre y cuando concurran los requisitos. Para eso, evidentemente, hay que fijar antes cuáles son los requisitos. ¿No? Uno de ellos, pienso, es de que el juez no puede sustituirse a la actividad de las partes. Yo creo que en este caso, por ejemplo, cuando no está probado de que él es propietario, bueno, eso era tu roche, tú tenías que haberlo hecho. Yo no lo voy a hacer por ti. Entonces vas a perder. Es un tema válido en realidad. Muy bien. Muy bien. Otro requisito, por ejemplo, es de que tú no puedes incorporar hechos nuevos al proceso. Un presupuesto para usar la prueba de oficio, ¿no? O sea, la prueba de oficio no puede servir para incorporar nuevos hechos. Tienen que ser sobre hechos ya alegados, ya o sea, traídos al proceso por las partes. Y en fin, hay varios más, ¿no? Entonces, los jueces no hacen eso, porque piensan que es discrecional. Entonces, como es discrecional, yo digo, bueno, no está aprobado. Yo uso mi facultad discrecional y pido una prueba de oficio. Pues. No es tan fácil, la vida no es tan fácil. La dimensión subjetiva de la carga de la prueba busca algo muy concreto. Busca estimular a las partes a que prueben lo que es de su interés. O sea, si es que, por ejemplo, el
Código Procesal Civil dice, tercerista, tienes que probar tu propiedad. Tercería, la tercería de propiedad, ¿cierto? En el caso de la tercería de propiedad dice, tercerista, tú tienes que probar tu propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el código, según la doctrina, estaría allí estimulando a la parte demandante tercerista a que pruebe su interés, o sea, a que adopte un comportamiento en el proceso, a que pruebe su propiedad, a que pruebe su derecho de propiedad. De la misma forma, cuando el código, por ejemplo, le da al demandado la posibilidad de plantear una excepción de caducidad, está también diciendo, demandado, tú tienes que probar de que el derecho caducó. Por tanto, te estimulo a que tú hagas eso, comportamiento. Por eso es que, como se refiere a las partes, se habla de una dimensión subjetiva. Es un estímulo para que las partes prueben lo que es de su interés, sea el demandante, sea el demandado. Y aquí justamente viene el tema de la carga de la dimensión objetiva. Esto es bien teórico, ¿cierto? Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Es así. Carga de la prueba objetiva, identificada como regla de decisión. Es exactamente lo que vimos antes. Es exactamente lo que vimos antes. Exactamente lo mismo. O sea, es ante la falta de esclarecimiento de un hecho, el juez decide según la carga de la prueba. ¿A quién le correspondía probar? Al demandante. Bien, demandante, perdiste. No, pero ¿cómo? Regla del sistema. Tú pierdes. Lo contrario con el demandado. Entonces, es justamente la regla de decisión es decidir la causa ante la falta de esclarecimiento de un hecho conforme a la carga de la prueba, conforme a este criterio que distribuye el riesgo. ¿Queda claro cuando yo digo distribución de riesgo de la falta de esclarecimiento? Es un término medio complicado, pero ¿se entiende o no se entiende? O sea, ahí el legislador dice, bueno, si es que este de aquí no prueba estos hechos, él pierde. Entonces, si es que él no prueba, a él se le aplica el riesgo. ¿Riesgo de qué? El riesgo de que un hecho no esté probado. Entonces, el tema es bien sensible, porque si es que yo alego hechos, entonces el sistema va a decir, pruébalos, porque si no los pruebas, vas a perder. Eso es lo que dice el sistema. ¿Queda claro las dos dimensiones? Una es estímulo a las partes para que prueben lo que les conviene, y la otra, o sea, por tanto, se dirige a las partes, esta dimensión subjetiva, y esta dimensión subjetiva se dirige al juez. Esa dimensión le dice, juez, decide conforme a la carga de la prueba, decide conforme al criterio de desempate que está en la legislación. Vamos avanzando. El primer problema ya lo hemos adelantado, es un problema terminológico. O sea, es una carga que no es una carga. La carga de la prueba no es una carga, partiendo de la premisa de teoría del derecho que estamos asumiendo, de que carga es, en fin, su situación de ventaja, titular realiza y que le trae, es un beneficio directo. Entonces, si es que no es una carga, entonces, muchachos, la dimensión subjetiva no se sustenta. ¿Y por qué? Quiero que me sigan aquí. Porque si es que la dimensión subjetiva de la carga de la prueba es, te estimulo, Fiorella, prueba eso y vas a ganar. Mentira. Yo te estimulo, tú puedes decir, bien, voy a probar esto. Probé. No, perdiste. Entonces, entendiendo ese estímulo como que tú lleves las pruebas, los medios de prueba que te interesan. Entonces, tú puedes llevar esos medios de prueba que te interesan, cumplir con tu carga, pero puedes perder. O sea, pueden estimularte, puedes hacerlo, pero no vas a tener el resultado que el legislador dice que vas a tener. Eso es exactamente por la razón, ¿no?, que esta carga de la prueba no es una carga. Ese beneficio que el legislador promete no es real en todas las circunstancias. No es como debe funcionar una carga. Entonces, que problema terminológico es que la carga de la prueba no es una carga. Y no es una carga porque es una promesa incumplida por el legislador. El legislador dice, tú cumples tu carga y vas a ganar. Falso. El rebelde puede ganarte. Pucha, ¿qué es eso? Un rebelde que no cumplió su carga puede ganarme, puede ganarte.
puede ganarte. Entonces, si es que la dimensión subjetiva de la carga de la prueba no se sustenta, porque ese estímulo no es real en realidad, o sea, hay estímulo, pero no te va a llevar resultado, esta dimensión subjetiva no se sustenta, solamente te queda la dimensión objetiva de la carga de la prueba. Y como acabamos de ver, la dimensión objetiva de la carga de la prueba es precisamente una regla de desempate. Entonces, si queremos llegar a una conclusión a partir de esta crítica, es de que la carga de la prueba en realidad no es una carga, es un mecanismo de desempate. Punto. Eso es. Tú puedes llamar de como quieras a ese mecanismo de desempate, pero no puedes llamarle carga, porque no es una carga. Entonces, la carga de la prueba es, vean, es un mecanismo de desempate. ¿Ante qué? Ante el riesgo de no esclarecimiento de los hechos. La carga de la prueba, la llamada carga y famosa carga de la prueba, no es una carga, es nada más y nada menos de que un criterio, una regla de desempate. Punto muy importante. La carga de la prueba, la figura llamada carga de la prueba, es un criterio de desempate, no es una carga. No es una carga. La dimensión subjetiva no se sustenta. Esto lo pueden leer, por cierto, en un artículo que Dante se los compartió que se llama Derecho Fundamental a la Prueba, de Vítor de Paula Ramos, que es un gran amigo mío, cuya tesis de maestría fue exactamente sobre eso, para criticar la carga de la prueba. Voy a escribirlo aquí. Vítor de Paula Ramos. Todo este es su apellido paterno. Ustedes saben cómo funciona, un paréntesis, ¿saben cómo funciona el tema de los apellidos en Brasil y en Portugal o no? Vamos a poner el ejemplo de Vítor. Vítor, de Paula Ramos es su apellido paterno. Su apellido materno es Lía. Pregunta, ¿dónde va el apellido materno? ¿Aquí? Va aquí. O sea, el nombre completo de mi amigo es Vítor Lía de Paula Ramos. Así es como está en su pasaporte, así es como está en todos sus documentos. Vítor Lía de Paula Ramos. Ahora, ahí en Brasil, por ejemplo, cuando le llaman, ¿no? O sea, cuando se dirigen a él, le dicen Vítor Lía. Hay mucha gente en Brasil que me ha llamado Renzo Brain, no Renzo Cavani, porque yo soy Renzo Cavani Brain, ¿no? Renzo Brain. Loco, ¿no? Entonces, para citar, ustedes van a citar cómo, cuando citen a este artículo, es fantástico, por cierto, en sus trabajos, ¿no? Ustedes van a citar Lía de Paula Ramos, Vítor. Ustedes van a citar de Paula Ramos, Vítor Lía. Se quedaron así, ¿no? No puede ser. Es así. Es así. Bueno, él no firma con Lía, ¿no? Entonces ahí va a estar más fácil. Pero hay brasileños que sí firman con todo su apellido completo. Por ejemplo, otro amigo que se llama así, ¿no? Es una cosa así interesante, ¿eh? Miren, esto sí es loquísimo, ¿eh? Porque mi pata sí firma con todo completo, ¿eh? Miren cómo firma un amigo mío. Rafael, bueno, sería Rafael Cirângelo Belmonte de Abreu. Eso sería, digamos, la pronunciación, ¿no? Rafael Cirângelo, no me suena, en verdad. Cirângelo Belmonte de Abreu. Bien, ¿cuál es el apellido paterno de mi amigo Rafael? Este de aquí. Este de aquí es el materno. Por tanto, para citar a Rafael, que él sí firma completo, tiene que ser Rafael Cirângelo Belmonte, porque se cita por el apellido paterno, no por el materno. Loco, sí. Una locura total. Pero esa es la vida, muchachos. O sea, en otras palabras, cuando citemos a brasileños tenemos que saber cuál es el apellido paterno y cuál es el materno, para poder comenzar por el paterno, para citar. En fin. Datos curiosos. La vida no es fácil, mis amigos. La vida no es fácil. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Ya estamos por terminar. Entonces, quedó claro el problema terminológico. Son tres problemas. El primer problema es el terminológico. ¿Quedó claro? Carga de la prueba no es una carga. Es en realidad un criterio de desempate. Punto. Muy bien. ¿Puedo borrar? Segundo problema es un problema ya más de fondo. Esto más terminológico.
no menos importante, pero lo que viene sí es un tema importante. Y aquí justamente vamos a hacer nuestra conexión aquí vamos a un problema terminológico. Y tenemos un segundo problema, que es un problema de fondo, que es justamente, aquí viene el tema de la conexión entre verdad y carga de la prueba. Es importante buscar la verdad en el proceso, ¿cierto? Es importante, por tanto, de que el proceso se estructure para buscar la verdad. Mientras más obstáculos existan en el proceso, entonces vamos a tener decisiones menos justas. Una decisión que en cuestión de material fáctico se aproxima más a lo que realmente ocurrió, entonces va a ser una decisión más justa. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, si es que Juan mató a María, y el juez al final de su decisión dice Juan mató a María, por ser un ejemplo de derecho penal, bueno, entonces vamos a tener una decisión más justa, porque va a reflejar la realidad. Es importante que se refleje la realidad. Entonces, el punto es el siguiente. En la estructuración del proceso, lo que se tiene que buscar son figuras, categorías que colaboren con ese objetivo, colaboren con la búsqueda de la verdad. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Si es que se entiende la figura de la carga de la prueba, como la doctrina cree entenderlo, o sea, como si es que tú cumples con esa carga, vas a ganar el proceso. Si es que se entiende de esa manera, o sea, si es que se entiende la carga de la prueba desde su dimensión subjetiva, entonces estamos claramente ante una figura que no contribuye a la búsqueda de la verdad. O sea, en otras palabras, no basta, mejor. ¿Qué decía la dimensión subjetiva de la carga de la prueba? Decía, estimular a las partes a que puedan ofrecer los medios probatorios que ellos entienden pertinentes o que resulten de su interés para ganar el proceso. Eso es lo que dice la dimensión subjetiva. Muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es importante estimular a las partes a que contribuyan? Bien, esto es muy importante. Es importante, pregunta, que estimular a las partes para que aporten más material probatorio para que el juez pueda tener más elementos para poder decidir conforme a la verdad, ¿sí o no? O sea, es importante decirle partes, traigan elementos. ¿Es importante o no? O sea, es importante que el material probatorio sea mayor para poder resolver conforme a la verdad, ¿sí o no? Claro, porque si fuese menor, entonces va a haber una correspondencia imperfecta, más imperfecta. Mientras mayor sea el material probatorio, y claro, siempre que el juez valore bien, entonces, eso pierde la libertad de las partes. Tú no puedes forzar a que te lleven medios probatorios. ¿Cuál es el contraargumento? El contraargumento es el siguiente. La libertad de las partes, como dijimos ayer, está en los hechos, solamente en los hechos, no en los medios que prueban esos hechos. Fantástico. Miren qué importante. Voy a poner un ejemplo, y creo que Armando me puede corregir, en temas de INDECO. No sé si funciona así igual, pero vamos a ver. Se demanda un consumidor afectado con un error médico. Bien. Entonces, el médico, entre las cosas entre los documentos que él tiene, está, en portugués se dice prontuario. ¿Será algo que existe, una especie de, ¿cómo se dice en el castellano? Prontuario sería a ver, ayúdame Armando. Documentos que el médico tiene, por ejemplo, un examen preoperatorio, de repente. Hay documentos que los médicos tienen, que ellos sostienen, nada más. Son de labor, ¿no? Son de labor que ellos tienen. Sí. ¿Qué documentos? No tengo la palabra ahí. No, un documento que ellos tienen, nada más, que ellos hacen y ellos tienen, y ellos lo quedan. Es el diagnóstico preoperatorio, puede ser algo así. Algo así de repente. En fin. Se me fue la palabra. O sea, justamente por causa de su propia especialidad, ellos tienen
esos documentos. Muy bien, entonces, si es que estuviésemos en un sistema de carga, si estuviésemos en un sistema de carga, y teniendo en cuenta de que el médico realmente fue negligente, por ejemplo, ¿qué es lo que podría decir el médico? Podría decir, yo no voy a llevar ese proceso, no lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque es una carga, según este entendimiento equivocado. Si es que realmente fuese una carga, o sea, si es que realmente, claro, depende de mí, pero si es que yo lo llevo, bien, si no lo llevo, pues no. Yo pongo mis arbitrios, si quiero o no, si quiero o no. Pero, vamos, un momento. ¿Será que eso contribuye con la búsqueda de la verdad en el proceso? ¿Será que, por ejemplo, si es que se dice, el médico está obligado, médico, estás obligado a traer todos los medios de prueba que estén a tu alcance para poder decidir este proceso o este caso? ¿Será que eso está afectando su libertad? ¿Será que eso está violando su autonomía? Si es que un médico tiene un documento que es importantísimo para el proceso, a pesar de que sea contrario a él, de que lo incrimine, por tanto, o sea, no de materia penal, sino en civil, o sea, de que vaya en contra de su posición, ¿será que se viola su libertad, se viola su autonomía, se viola algún derecho fundamental si es que el legislador, o en todo caso el juez, dice, tienes que traerlo? No, pero es una carga, tienes que traerlo, porque eso es importante para poder resolverlo. Entonces, si es que nosotros partimos de la premisa terminológica de que carga no es una carga, entonces nosotros podríamos instaurar un deber de prueba verdadero. Porque este deber de prueba va a colaborar precisamente con que el juez pueda encontrar la verdad. Es un tema que puede ser complicado en un primer momento, o sea, es un tema que tiene muchas aristas, es verdad. Yo le digo que obviamente con ese artículo de libro que es bien interesante, ¿no? Eso es una opción, o sea, es una categoría que nos sirve para, que es una categoría más útil para llegar a la verdad, ¿no? Por ejemplo, Armando, por ejemplo, que ve temas de un ecopio, podría decirle a este médico, tráeme este documento. El médico va a decir, no quiero porque yo tengo una carga de la prueba. Entonces, si es que yo quiero enviar, digamos, si es que yo quiero presentar este documento, entonces eso está, si es que yo quiero o no presentar ese documento, colocarlo al proceso, eso depende de mí. Si es que yo voy a ganar o perder, no me interesa, pero yo lo quiero llevar. Pero cuando Armando dice, por ejemplo, no, dame ese documento, entonces ya no es más carga, ya está incluido un deber. ¿Hay la diferencia? Bueno, ahí tienes un problema. No, hay un problema. Pero justamente tiene un punto. El banco, ¿qué podría haberte dicho? El banco podría decirte, señor presidente de la comisión, yo lo respeto mucho, sin embargo, yo tengo carga de la prueba. Por lo tanto, usted no me puede obligar a yo llevar medios probatorios en el proceso. Usted decida como usted quiera. Si es que este hecho no está probado y yo tenía que probarlo, bueno, entonces declárame perdedor. Pero yo no voy a llevar. Porque depende exclusivamente de mí, miren, definición carga, depende exclusivamente de mí yo llevar o no un medio probatorio del proceso. Sin embargo, si es que tú, Armando, dices, tú no tienes carga, tú tienes un deber de incorporar eso al proceso, entonces esto ya no existe más, ya no es carga de lo que estamos hablando, estamos hablando de un deber en realidad. Porque el deber que tendría ese banco de llevar esa grabación no es un deber que surge por una orden tuya, es un deber que surge a partir de la legislación. Mira qué interesante. Entonces, ahí, hasta donde yo sé, el INDECOPI lo que hace es invertir la carga en la prueba, ¿no? Invierte y dice, no, si no me traes tú vas a perder. Sin embargo, ¿será que la inversión de la carga de la prueba es un mecanismo más efectivo que un deber de prueba? Porque, ojo, si es que existe un deber, ¿qué es lo que tú podrías hacer, Armando? Tú podrías ordenar una intervención policial en el banco. Mira qué locura. Bueno, claro, porque si es un deber, entonces tiene que tener una sanción. ¿No lo quieres cumplir? Bien. Búsqueda y aprehensión. De frente. ¡Pah! Directo. Pero no. El INDECOPI lo que hace es, no, voy a invertir la carga de la prueba y si tú no lo traes, bueno, entonces tú pierdes. Es un mecanismo que podría llevarte al mismo resultado, pero no necesariamente. Aquí
tú tienes un mecanismo más fuerte para llegar a esto. El mecanismo de la inversión, o mejor, superación, ¿no? Como dijimos, superación de la regla que dice tú pruebas esto y tú pruebas lo otro, es un mecanismo débil de llegar a la verdad. Es débil. ¿Por qué es débil? Porque lo que acabamos de ver, amigos, es de que la carga de la prueba funciona como un criterio de desempate cuando un hecho no está probado. Por tanto, lo que debería ser, Armando, no estuviste cuando hablamos de esto, pero lo digo no, lo que debería ser el Indecopy para determinar quién pierde, quién gana, según la carga de la prueba, primero es valorar, determinar que un hecho no fue probado y decir, ¿a quién le correspondía este hecho? Ah, le correspondía al proveedor. Ah, entonces el proveedor pierde, porque no probó este hecho. Ah, no, el consumidor, ah, no, entonces él pierde. Entonces, justamente, y qué bueno que hayas mencionado eso, Armando, el tercer problema es justamente cuando el órgano decisor decide voltear el pastel. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Cuando decide atribuir de forma diferente la carga de la prueba, de forma diferente a cómo está en la legislación. Eso es un problema. O sea, yo no voy a hablar de dinamización, porque no es un término correcto, como hemos visto. Voy a hablar mejor de una alteración en la titularidad de la carga de la prueba. En el paréntesis, ¿no? Eso es lo que hace, lo que ha hecho por mucho tiempo el Indecopy, hasta yo tengo entendido. O sea, la legislación no le permitía eso. Pero el Indecopy dijo, no, voy a alterar la titularidad. Claro, el Indecopy dice invertir, dinamizar. Vimos de que no es exactamente eso, pero es esto en realidad, es alterar la titularidad. O sea, ¿quién es el titular de la carga de prueba? El consumidor. Ya no va a ser más, dice el Indecopy, ahora va a ser el proveedor. ¿Por qué? Ah, porque él tiene mejores condiciones para probar, varios requisitos. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es de que, alterando la titularidad, tú vas a estar a la expectativa del al final del proceso para poder determinar quién ganó y quién perdió. Pero tú vas a estar a la expectativa para determinar quién ganó y quién perdió, no a través de un juicio que diga, esto pasó. No. Tú vas a estar a la expectativa diciendo, esto no fue probado. Yo no sé qué pasó, pero él tiene que probar. Entonces él pierde. Miren esa decisión. Son decisiones totalmente diferentes. O sea, una cosa es decir, proveedor, no cumpliste. Otra cosa es decir, no probaste este hecho, por tanto tú perdiste. Que hayas cumplido o no, no sé. Yo no sé si cumpliste o no, proveedor, pero tú perdiste. Miren, son decisiones totalmente diferentes. ¿Cuál es la decisión más óptima? ¿Cuál es la mejor? La que realmente deberíamos buscar. Esta de aquí. Alterando la carga de la titularidad de la carga de la prueba, tú no llegas a la verdad. Lo que tú haces simplemente es decir quién gana y quién pierde. Nada más. Es una razón de cierre del sistema. Pero si es que nuestro decano, en su labor de funcionario de Indecopy, dice, banco, dame esa prueba. No, ¿qué tal cosa? Búsqueda de aprehensión. Ordenas una intervención policial para que te traigan esa grabación. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a ampliar el material probatorio a partir de un entendimiento de deber de prueba, y tú vas a poder llegar a esto. Tú vas a poder determinar, por tanto, si es que el proveedor incurrió o no en por ejemplo, una inidoneidad del servicio o del producto. Ahí sí vas a decir, el banco se equivocó aquí. Eso lo vas a poder decir porque tienes la grabación. Pero si es que tú inviertes la carga de la prueba y dices, si no me traes la grabación, si no me pruebas este hecho, banco, tú vas a perder. El banco va a decir, no, tú te vas a traer. Entonces, Indecopy se queda esperando, valora las pruebas, ¿cierto? Dice, este hecho no está probado, y este hecho no está probado, y como yo invertí la carga de la prueba antes, entonces si el banco tenía que probarlo, banco, perdiste. Uno puede decir, oye, pero tú llegas al mismo resultado, o sea, al final el banco perdió. Sí, pero es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque es una decisión débil, si es que lo que importa es la búsqueda de la verdad. Alterar, Armando, y esto lo digo con toda la amistad que te tengo, alterar la titularidad de la carga de la prueba es un mecanismo débil para poder solucionar los conflictos.
es un mecanismo débil, débil. Este es mejor. Pero para llegar a esto, tú tienes que hacer una reconstrucción, ¿no?, que tiene todo un sustento. Y no solo eso. No solo eso. Tú puedes, por ejemplo, decir, los de derecho al consumidor, todo. Pero alguien puede decirte con total firmeza, un banco, por ejemplo, decirte, un momentito, señor Rendecopi, el legislador está diciendo que yo tengo que probar A, B y C. Usted está diciendo que tengo que probar B también. ¿Cómo así? ¿No se está afectando mi derecho a la seguridad jurídica? O sea, no se está afectando... O sea, si es que el legislador me dice, yo ya sé que eso es así, que tengo que probar A, B, C, en caso de un conflicto, ¿cómo así usted me puede decir que es D? Entonces alguien puede decir, no, el derecho al consumidor, pero no, un momento, el legislador está diciendo que es A, B, C, ¿por qué D? Entonces ahí todo es una justificación. Pero yo personalmente creo que se viola de forma grave la seguridad jurídica cuando tú alteras la titularidad por un criterio. Entonces, claro, tú puedes decir, no, en este caso prima más el derecho del consumidor que la seguridad jurídica del proveedor. Pero ojo, o sea, el argumento contrario no es para así despreciarlo sino más, es un argumento que pesa, que vale. Porque al final, si es que se generalizase esos criterios, entonces el juez puede hacer lo que le da la gana con las cargas de la prueba. Lo que le da la gana, y eso no puede ser. Y eso incluye la indecopia. Ninguno puede hacer lo que le da la gana con el procedimiento. El procedimiento está ahí. ¿No? Si el legislador dice 1, 2, 3, ¿por qué el indecopia puede decir 4? ¿Por qué? Derecho al consumidor. Bueno, es un argumento que se puede discutir. Pero lo que no se puede negar, insisto, es de que hay argumentos del otro lado que tienen que ser considerados. ¿No? Es una sorpresa. Sobre todo cuando, por ejemplo, el indecopia dice, voy a decidir alterar la titularidad, sin consultar a las partes, porque es una decisión sorpresa. Entonces ahora el banco va a tener que, ¿no? En fin, en ese caso, por ejemplo, de la grabación, quizá no sea tan grave porque el banco la tiene, pero hay situaciones en donde el banco va a tener que desarrollar toda una actividad probatoria que no esperaba realizar, que no esperaba desenvolver. Y aquí no estoy diciendo, pobrecito el banco, pobrecito. Entonces es un sujeto de derecho, tiene derecho, por tanto, tiene derecho a que pueda planear, por ejemplo, su estrategia procesal, puede planear sus decisiones económicas. Si es que, por ejemplo, en la legislación de consumo dice, bueno, la idoneidad llega hasta este punto, después de esto, normal, entonces el banco dice, ya, bacán, entonces después de esto yo voy a actuar. Pero si es que viene el indicopio y dice, no, ahora tú vas a tener que probar esto también. Pues ahí hay un problema. Entonces, lo único que les quiero decir con este último punto, no solamente es de que tienen que ser valorados los argumentos de la otra parte, sobre todo en temas de seguridad jurídica, sino también de que este mecanismo es un mecanismo que, en mi modesta opinión, es insuficiente. Es insuficiente si es que lo que importa es buscar la verdad material de la administración, como decías, Armando. Bueno, si es que es importante la verdad material, pues usen algo que realmente va a contribuir a la verdad material, no algo que renuncia a la verdad. Porque carga de la prueba es cuando no se puede buscar más la verdad. Este hecho no está probado, no sé qué ocurrió, no sé qué ocurrió en realidad. Por tanto, si no está probado, veo a quién le corresponde, piano. Es un mecanismo de desempate, es regla de cierre del sistema. ¿Ven? ¿Ven la importancia? Y ahí con esto termino. Llegar hasta este punto, o sea, poder sustentar este punto con cierta firmeza, con cierta solvencia, parte de entender qué es la teoría de la carga de la prueba y entender cuáles son sus críticas, pero más, parte de algo anterior, de saber de que la verdad es importante. Ya ven, muchachos, entonces, si es que después de esta clase corta ha podido quedar claro la vinculación entre verdad y carga de la prueba y cómo es que puede reestructurarse esa figura carga de la prueba, privilegiando un deber de prueba, entonces yo me voy a Lima contento. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Antes, el señor Decano. Claro, sobre todo comentando bueno, en el caso de Indecopia actualmente trabaja, yo diría, como tú dices, en este tema de alteración de la titularidad fríamente a seca, ¿no? Porque te comentaba el procedimiento sumarísimo en la que el funcionario prefiere obviamente decir, bueno, tú no probaste consultar la infracción y punto, y fundar tu denuncia secas, ¿no? O al revés, tu proveedor no probaste. Pero, y bueno, frente a lo que tú explicas ahora, el tema del deber, que tampoco no llegamos ahí, pero quería preguntar un punto medio, ¿no? Entonces, Indecopia trata hoy en día de colocarse un punto medio
un ejemplo simple que te pongo, en el caso de un caso similar que te acabo de comentar, en la que, bueno, por discriminación, el consumidor va donde el proveedor, el proveedor acepta que ha grabado ese hecho y luego le exige a Indecopi que le pida esa prueba de la grabación y el proveedor, en este caso el banco, dice ya no existe esa grabación porque esto se borra cada 12 o 18 horas, ¿no? Como son las cámaras filmadoras. Entonces, el razonamiento de Indecopi en ese caso del tribunal fue el siguiente, ¿no? Dijo que, bueno, correcto, ya no existe esa prueba, pero en este caso el proveedor está en una postura razonable, debió haber, en todo caso, conservado frente a esta denuncia, debe haber conservado eso, ¿no? Entonces, esas son las salidas que actualmente están dando, ¿no? Pero ¿cómo? Pero el proveedor tenía, eso es muy importante, el proveedor tenía cómo anticipar la actuación de Indecopi de invertir la cara en la prueba. En el sentido que, ¿Tiene cómo, o sea, digamos, el consumidor dijo, yo no dio reclamaciones, entonces sabía que esto era un caso que debía ser probablemente judicializado, en todo caso llevado a la vía administrativa. Entonces, el Indecopi dice, frente a ese hecho, el banco, por su situación, de forma razonable, debe haber conservado esa prueba. Y ahí lo que estás haciendo es una presunción judicial. Claro, sí. Eso es una presunción judicial, ¿no? Es un tema Es peligroso, está asumiendo, claro, pero se está resolviendo hoy en día sí, ¿no? Justamente para salvar, incluso frente a la regulación que te comentaba, es el proceso tan escuetos, en casos surrealistas 30 días, entonces están dando esas alternativas, tampoco para ir al otro extremo de solamente decir tú no probaste y punto, ¿no? Entonces estamos dando este tipo de salidas. ¿Es precedente de observación obligatoria? ¿Cómo dices? ¿Es precedente de observación obligatoria? Eso no es obligatorio. Tiene que ser precedente de observación obligatoria. ¿Sabes para qué tiene que ser? Para que los bancos sepan de que no pueden borrar. ¿Ya ves? Ahí sí, ahí ya la seguridad jurídica está tutelada. Banco, tú ya sabes qué tienes que hacer. Ah, no hice, te fregaste. Ahora sí te fregaste. Pero en el caso concreto, donde no hay precedente, donde el banco, bueno, dice, bueno, en fin. O sea, ¿cuál es la conducta que le podemos exigir? O sea, ¿hasta qué punto, cierto? Porque al final tú vas a resolver en base a una presunción. O sea, y resolver en base a una presunción también es resolver sin considerar la verdad. No es la verdad. No es la verdad. Claro. Es decir, bueno, tú no sabes qué puede pasar. Oye, no, lo borré. Entonces yo asumo de que sí pasó. ¿Cómo sí? ¿En serio? El tema de presunción es un tema fantástico también, ¿no? Es toda una clase también. Y yo tendré inclusive que prepararme para poder dar una clase de presunción. Pero en fin, espero inclusive que haya servido un poco no para esclarecer cosas, sino para incentivar dudas, ¿no? Pero al final de todo, Dios muchachos, y con esto ya lo dejamos en paz, que el profesor lo que tiene que hacer en realidad no es dar verdades. O sea, no es decir al alumno, es así porque tiene que ser así, no. Si es que yo soy enfático en esas cosas es porque yo creo en lo que digo. Pero ustedes pueden discordar también. Sin embargo, si es que, por ejemplo, todo lo que hemos hablado, desde ayer, comenzamos hasta ahorita, ha generado incertidumbres en ustedes, ha generado la voluntad de que ustedes vayan atrás de otras lecturas, diciendo, oye, no es exactamente como se dice, entonces, si es que eso ha ocurrido, entonces, ahí sí yo puedo decir que me voy a ir más tranquilo, ¿no? Porque esa era mi misión, generar dudas, más que certezas. ¿Algo más? ¿Eso es todo? Bueno, gracias entonces.